Tal mis hermanos? Muy buenas tardes. Es un gusto, es un privilegio el poder compartir un pequeño estudio con usted a través de este video, esperando que este pequeño estudio sea de bendición para su vida. En esta tarde, hermanos, vamos a tocar un tema un poquito que a veces los cristianos o las personas nos autoengañamos con este tema diciendo, es que yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy haciendo las cosas que Dios me pide. Y digo, nos autoengañamos a veces porque no hacemos todo lo que Dios nos pide. Y hacemos la cosa, pero estamos a medias. Recuerde, obedecer a medias es desobediencia y la desobediencia también es pecado. ¿Y por qué digo que nos autoengañamos, hermanos? Porque pensamos que hacemos las cosas pero desobedecemos en otras cosas. Y esto nos puede traer consecuencias. El título del mensaje de esta tarde o del estudio es Pérdidas por la desobediencia. Vamos a ver, hermano, algunas cositas que se pueden perder por cuestión de ser desobediente. Y pues como padres sabemos, hermanos, cuando nuestros hijos a veces son desobedientes, tenemos que quitarles algunos privilegios o tal vez ponerles un pequeño correctivo o castigo, según usted acostumbre, hermano. Pero mire, en esta tarde vamos a ver este tema, hermano, pérdidas por la desobediencia, basándonos en la vida del primer rey de Israel, llamado Saúl, un varón que Dios escogió para que fuera rey, hermanos, y después cayó en un poquito de problemas con Dios. Miren, vamos a ver ahí Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Vamos a darle lectura al versículo 22 y 23 para entrar, hermano, en este tema y de ahí vamos a ver algunas cosas que Saúl perdió por su desobediencia. Y así podamos tomar nosotros un pequeño pues ejemplo, hermano, para no cometer estos mismos errores. Dice así la palabra de Dios, Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, aquí podemos ver que Dios, o para Dios, mejor dicho, es algo muy grave que seamos desobedientes. Y si a nosotros como padres carnales o humanos, hermano, nos molesta que nuestros hijos sean desobedientes con nosotros, cuanto más nosotros con nuestro Padre Celestial, que es Dios, que seamos desobedientes. Entonces vamos a ver, hermano, aquí algunas cositas, hermano, que se pierden por la desobediencia. Como le dije, a veces pensamos que desobedecer a Dios es como nada, que no pasa nada, que todo está bien, o que no estoy tan mal como fulano o sutano. Pero hermano, veamos los ejemplos en la vida de Saúl, hermano, cosas que perdió por la desobediencia. Número uno, hermano, por la desobediencia, Saúl perdió la bendición que Dios le había dado. Saúl perdió la bendición que Dios le había dado. ¿Cuál? La de ser rey. Hermano, vea, versículo 23, hermano, dice otra vez, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerde, hermano, Dios escogió a este varón porque encontró algo especial en él, hermano, y lo puso como rey. Y a tal grado que fue una gran bendición, hermano, que cuando Samuel le dijo a Saúl esto, él ni se la creía. Mire, ahí en Primera de Samuel, capítulo 9, mis hermanos, déjenme ver. Primera de Samuel 9:21, hermano, dice así la palabra de Dios. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Aún Saúl, hermano, no creía la bendición que Dios le estaba dando. Si es que no la merezco, soy de una tribu pequeñita, no tengo nada para merecer. Mira, hermano, Dios le dio una gran bendición a Saúl, hermano, aunque era de una tribu pequeña, aunque su familia era pequeña, aunque ni él pensaba que se merecía esta bendición, hermano, pero Dios lo bendijo grandemente y lo hizo rey.
Hermano, lamentablemente vemos allí en el versículo 23, hermano, que Saúl por desobediencia perdió la bendición que Dios le había dado. Hermano, sé que a veces nosotros ni alcanzamos a notar el impacto espiritual que puede tener nuestra desobediencia hasta que vemos las consecuencias en nuestra vida. Y es por eso que después hay muchos cristianos amargados, muchas personas amargadas con Dios y le echan la culpa a Dios de lo que le sucedió, cuando en un principio podíamos ver que era por desobediencia. Por desobediencia. Hermano, una de las cosas, hermano, que a veces se amargan los corazones. La palabra de Dios nos dice ahí en Corintios, hermano, que no debemos de unirnos en yugo desigual. Pero en el momento nos impresionamos, ay, es que es tan bonita la dama, ay, el joven es tan guapo, tan popular, tan esto, pero nos unimos en un yugo desigual y después batallamos y andamos diciendo, es que, ¿por qué Dios me dio esta mujer? ¿Por qué Dios me dio este varón? No, no te lo dio. Tú fuiste desobediente, saltaste el mandamiento de Dios y después vienen las consecuencias. Hermano, esto solamente es un ejemplo, pero hermano, yo creo que todos hemos visto alguna vez así. Ay, qué mal marido le tocó. Ay, qué mala mujer le tocó. No, 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 no le tocó. La escogió en desobediencia a lo que Dios manda. Mi hermano, aquí este Saúl perdió por desobediencia la bendición que Dios le había dado. Hermano, así Dios puede tener una princesa, un príncipe para ti, pero te brincas en desobediencia y terminas agarrando cualquier cosa que te va a traer problemas a futuro. No siempre es así, pero la palabra de Dios se cumple, hermano. Se cambia la cosa cuando los dos vienen a rendir su vida a Cristo. Hermano, hermana, primera cosa, Saúl perdió la bendición que Dios le había dado, la de ser rey. Segunda cosita, hermano, Saúl, hermano, perdió el ministerio que Dios le había dado, o sea, su reino. Ah, hermano, esto es algo bien importante, bien, me llamó demasiado la atención, hermano. Mire, Samuel 15:28, hermano, primera Samuel 15:28, dice así la palabra de Dios. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Hermano, Saúl perdió la bendición que Dios le había dado, la de ser rey, pero también perdió el ministerio que Dios le había dado, el de reinar, hermano. Reinar, hermano, muchas veces nosotros somos encomendados en un ministerio que después nos produce carga o lo menospreciamos. Yo recuerdo un hermano que me platicaba, hermano, yo en tal lugar era de otro estado y se cambió a donde yo vivía, hermano. Y decía, yo allá daba clase en la escuela dominical a los niños y recuerdo que a veces hasta se me hacía pesado, ay no, ya es otra vez domingo, tengo que ir a darle clase a estos niños y esto y lo otro y se quejaba. Pero cuando se cambió a otro estado era algo que añoraba, el poder dar clases a los niños y ya no tenía este ministerio. Y él decía, yo quisiera otra vez darle, pero había perdido su ministerio. Hermano, aquí Saúl perdió su ministerio y como no lo estaba desempeñando, Dios lo quitó de él y se lo pasó a otra persona. Decía un prójimo tuyo. Todos sabemos quién es ese prójimo. David se lo dio a él y vimos que desempeñó un poco mejor las cosas. Hermano, hermana, segunda consecuencia o cosa que perdió por su desobediencia, hermano, es que perdió el ministerio que Dios le había dado, su reino. Tercera cosita, hermano, que Saúl perdió por desobediencia, hermano. Vea el versículo 35 de primera de Samuel 15, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Y nunca después vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Sin embargo, Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mi hermano, tercera cosita que perdió Saúl por desobediencia es que él perdió el compañerismo con el varón de Dios. Perdió el compañerismo con el varón de Dios. Yo sé que a veces, hermano, las personas se quejan de que su pastor no los visita tanto o esto y lo otro, pero es que han sido veces que el pastor los visita y quieren seguir en una vida disipada, vamos a decirlo así, una vida que busca otras cosas. Hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermano, una de las cosas que se pierde por la desobediencia es se pierde la comunión con el varón de Dios.
Yo escuché una vez a mi pastor decir desde el púlpito, hermano, si yo lo tengo aceptado en Facebook o es mi amigo en Facebook y veo que empieza a publicar cosas que no convienen, no se ofenda si lo bloqueo. Hermano, una de las cosas por desobediencia es que se pierde la comunión con el varón de Dios. Saúl perdió la comunión con el varón de Dios y podemos ver, hermano, que él añoraba tener consejo de Samuel después, pero él no lo volvió a ver. Dice ahí la palabra de Dios. Hermano, hermana, es algo triste que se pierde la comunión con el varón de Dios solo por desobediencia. Cuarta cosita, hermano, que Saúl perdió, hermano. Dijimos, perdió la bendición que Dios le había dado, la de ser rey. Perdió el ministerio que Dios le había dado, su reino. Tercera cosita, perdió el compañerismo con el varón de Dios. Cuarta cosita, hermano, Saúl perdió el amor de su pueblo. Vea, versículo 1 Samuel 18, 16. 1 Samuel 18, 16 dice así la palabra de Dios. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Cuarta cosita, hermano, le dije, Saúl perdió el amor de su pueblo, o sea, que él afectó su liderazgo. Afectó su liderazgo, hermano, porque perdió el amor de su pueblo por desobediencia. A veces, como le dije, hermano, no entendemos el impacto espiritual que puede traer nuestra desobediencia hasta que vemos las consecuencias de nuestra vida y empezamos a añorar las cosas que teníamos cuando teníamos la bendición de Dios sobre nosotros. Recuerde, Saúl siguió su vida como si nada y ni se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Hermano, hermana, aquí podemos ver que Saúl perdió el amor de todo su pueblo, afectó su liderazgo por una desobediencia. Última cosita, hermano, antes de pasar a esto, hermana, no afectes el liderazgo que Dios te ha dado por desobediencia. Última cosita, hermano, mire, Primera de Samuel 28, vamos hasta el versículo 19, capítulo 28, versículo 19. Última cosita, hermano, que Saúl perdió por desobediencia, hermano. De bendiciones, hermano. Perdió una vida de bendiciones. Mire, Primera de Samuel 28, 19 dice así la palabra de Dios. Y Jehová entregará a Israel así también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. Ve, hermano, perdió una vida de bendiciones Saúl, hermano. Aquí él tuvo que disfrazarse de otra persona, ir con una vidente, con una bruja, hermanos, a que supuestamente le hiciera traer el espíritu de Samuel. La bruja no hizo nada y Samuel ya estaba ahí. O sea que fue algo especial que Dios permitió, hermano, no sé, ¿verdad? Pero la cuestión es de que Samuel le dijo, hoy tu vida va a ser cortada. Perdió una vida de bendiciones y su vida fue acortada, hermano, por desobediencia. Y esto yo creo que muchos varones de Dios en la vida lo han visto, muchos hermanos en Cristo han visto que a veces cierto hermano, cierta hermana, cierta persona cae en desobediencia y su vida es acortada. Aquí vemos, hermano, cómo Saúl había sido entregado en manos de David muchas veces y él perdonaba su vida. Dios tocaba su corazón para que perdonara su vida. Hermano, Dios le estaba dando oportunidad, pero ir a ver a la bruja fue, digamos, la gota que derramó el vaso y su vida fue cortada. Perdió una vida de bendiciones. Recuerda, hermano, era un hombre amado por su pueblo. Era el primer rey de Israel. Y aún así, hermano, él perdió todo, estas bendiciones por su desobediencia. Y no solo eso, hermano, mire, aconteció también, hermano, que por su desobediencia sus hijos también murieron por esto. No solamente fue él, también afectó la vida de sus seres queridos. Sus tres hijos, hermano, fueron muertos el mismo día que él. Y mire, hermano, vamos hasta capítulo 31, 1 Samuel 31, versículo 18, hermanos. Y aconteció que el día siguiente que vinieron los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Hermano, perdió una vida de bendiciones, su vida fue acortada y murió lejano de su casa. Murió en una tierra lejana, en un monte, hermano, murió en el monte de Gilboa, junto con sus tres hijos.
Hermano, hermana, yo sé que a veces pensamos que estoy obedeciendo a Dios, no en todo, pero estoy tratando de llevar una vida mejor que la de otros, hermano. Tratemos de andar en obediencia con nuestro Dios. Hemos visto hoy 5 cositas, hermano, de pérdidas por la desobediencia. Número 1, dijimos, Saúl perdió la bendición que Dios le había dado, la de ser rey. Perdió el ministerio que Dios le había dado, su reino. Perdió también el compañerismo con el varón de Dios. Perdió el amor de su pueblo y afectó su liderazgo. Y última cosita, hermano, él perdió una vida de bendiciones. Su vida fue acortada. Hermano, hermana, yo no sé de qué manera te habló Dios en esta tarde. Te animo a que tomes un momentito, medites, ores a Dios según haya puesto en tu corazón. Y recuerda, hermano, siempre hay consecuencias por desobedecer. Aunque a veces pensamos que no pasa nada o despreciamos la instrucción que nuestro Dios nos da, hermano, siempre hay una consecuencia. Tenga mucho cuidado y trate de andar en los caminos de Dios. Recuerde, Dios le ama y siempre va a buscar lo mejor para usted. Siempre va a buscar lo mejor para mí. Por eso, obedezcámoslo, hermano. Espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición para su vida. Le animo a que medite, a que ore, desnude su corazón delante de Dios. Reciba bendiciones.